Estimada gente de YouTube, sean bienvenidos a una emisión más en este programa llamado Tres Semillas, en donde Braulio y yo analizamos los discursos de la Conferencia General. En esta ocasión vamos a analizar el discurso titulado Nuestra meta es la conversión por el presidente general de la Escuela Dominical, Mark L. Peace. Según yo, Space. Peace. Según yo. Sí, creo que sí es Peace. Ok. Ok. Bienvenido, Braulio. Gracias. Ok. Antes de comenzar con el análisis de esta semana, vamos a comenzar con una semilla que nos dieron en uno de los mensajes pasados. El discurso fue el de sanar al mundo por el de Rasban. Y la semilla que seleccionamos es por Vilma Arcos. Ella dice: yo pertenecía a otra iglesia y estuve a punto de bautizarme, pero tenía muchas preguntas, como quién dio la autoridad, y no me contestaban mis preguntas. Y yo les dije que no me bautizaré, mi abuelo se molestó y cuando conocí a los misioneros, esa fue mi primer pregunta. Me contestaron mis preguntas y les dije que cuando me iba a bautizar. En ese entonces dice que tenía 18 años y desde aquel momento sabe que la iglesia es verdadera. Gracias, chicos, por lo que hacen. Me encanta escucharlos desde Estados Unidos. No me había dado cuenta que, o sea, ahorita caí en cuenta de que el comentario dice que ella les dijo, ¿cuándo me bautizo? Pues eso es lo que dice, ¿no? Sí. Que le enseñaron cómo viene el asunto y todo eso. Y ella dijo, pues ¿para cuándo? ¿Para cuándo al agua? Está cool. Sí. Sí, porque, bueno, si recordamos un poquito acerca de lo que mencionábamos en este video, pues hablaba acerca de la libertad religiosa, ¿no? Y de también cómo defender nuestras creencias, nuestra postura, todo lo que nosotros consideramos sagrado o importante para nosotros. Entonces, ella, pues tenía dudas, y sí, son preguntas, creo que son importantes para también tener el deseo o la dirección de saber si realmente quieres pertenecer a esa iglesia. Y pues se vio, ¿no? Al final en el resultado que una vez respondidas esas dudas, pues toda su voluntad de alinearse a lo que ella sentía que era lo correcto. Que creo que es un buen principio de estudio, porque al final de cuentas, así como la semana o el capítulo pasado hablábamos de debemos de saber por qué o qué buscamos en el evangelio, creo que también a la hora de estudiar debemos de saber qué es lo que queremos de nuestro estudio. Y ella sabía qué quería de su investigación, ¿no? Yo quiero entender esta parte, o sea, yo entiendo la importancia del bautismo, yo entiendo lo que pasa, ¿no? Tal vez yo entiendo lo que Cristo hace conmigo, pero yo no entiendo esta parte de la autoridad y yo necesito aclarar eso. Entonces me gusta mucho que entonces ella tiene muy claro qué quiere de su investigación, ¿no? Esta es mi duda, esto es lo que yo estoy apuntando y es muy bueno también tener ese tipo de enfoque en nuestros estudios y me gusta que no, porque en este caso ahorita vamos a hablar acerca del estudio y ven, sígueme y cosas así. Pero a veces olvidamos que también o sea, el estudio no es solamente cuando nosotros estamos sentados con un libro. O sea, el estudio comprende todo lo que tú meditas al respecto, otras cosas que ves a tu alrededor que te hacen meditar en el asunto y dicen, en esto se aplica lo que estaba aprendiendo el otro día. Sí, lo que vives. Exacto, o sea, el estudio va conectado con toda tu vida, no solo es un periodo de tiempo en el que estás sentado frente a un libro. Entonces me gusta porque ella, su búsqueda refleja justo eso, ¿no? El querer entender algo sobre el evangelio, algo sobre la iglesia, algo sobre lo divino. Y cómo ella fue muy persistente en encontrar ello. Entonces me gusta mucho, creo que es un excelente ejemplo para retomar desde ahí lo que vamos a aprender en el discurso de este día. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como dije al principio del mensaje, está presentado por el presidente general de la Escuela Dominical. Entonces, exactamente, todo su discurso va muy enfocado a cómo es que el Ven Sígueme pues ha sido... pues de alguna forma, o no de alguna forma, sí, ha sido realmente una bendición y una revelación para los miembros de la iglesia en estos últimos días, ¿no? Él comienza en la introducción diciendo que hace poco más de 3 años que hemos empezado a trabajar con este tipo de estudio, de cambios, porque pues efectivamente antes de esto pues estaba... Bueno, yo recuerdo que estaba en el caso de las sociedades de socorro, estaban estudiando a los presidentes de la iglesia, ¿no? Sí, la los vida manuales. De los presidentes. Y me parece que justamente fue también cuando se hicieron estos cambios de quitar, bueno, de eliminar una de las horas de la iglesia y que fueran turnándose con una escuela dominical y las clases de sociedad de socorro. Entonces, sí, ¿no? Él comienza su discurso pues hablando sobre este acontecimiento porque se va a centrar en cómo ha cambiado
Ujú. para él y para muchas otras personas el hecho de estudiar de estas formas las escrituras. Y dice él, en cualquier trayectoria es bueno hacer una pausa de vez en cuando para evaluar nuestro progreso. Y supongo que ese es el punto que él quiere hacer como con su mensaje, ¿no? Como esta parte de ahí, vamos a evaluar todos qué tal nos ha ido con eso. Ya llevan, ¿qué fue? ¿Abril o cuándo dijo octubre? Hace un poco más de 3 Octubre de años. 2018 que lo anunciaron y en enero empezamos, me parece, ¿no? Sí. Sí, porque empezamos con el año calendario. Entonces, todo 2019, 2021, estamos en el cuarto año. Y creo que está padre así decir, oye, pues ya nos aventamos casi todos los 4 libros de escritura que tenemos nosotros, ¿qué tal fue? Y está cool eso, creo que es un buen momento. Ahorita me di a mitad de año, de este último año de los 4 libros, creo que es bueno meditar un poquillo en lo que ha sido de nosotros en estos 4 años de este programa. Y algo quería comentar, pero ya se me olvidó. Vamos entonces al primer punto, creo, ¿o tienes algo más que mencionar de ahí? No. Dice el primer punto, nuestra meta es la conversión. Ujú. Y él dice que está considerando la introducción del Ven Sígueme diciendo lo siguiente: el propósito de toda enseñanza y aprendizaje del Evangelio es profundizar nuestra conversión al Padre Celestial y a Jesucristo. Aunque, no sé, Ujú. cuando vi la palabra profundizar, automáticamente me imaginé como un buzo, como... Yendo más abajo. Sí, Ujú. como lo más posible, ¿no? Y tengo entendido que hay lugares en el mundo, dentro del océano, Ujú. que ya no se puede como ir más allá, ¿no? Por la presión y ese tipo de Ujú. Sí, no podemos llegar circunstancias tan abajo. físicas. Ujú. Pero definitivamente cuando una persona comienza con esa acción, pues me imagino, o sea, no sé, como que siempre cuando lo he visto en películas o cosas así por el estilo, como que lo hacen parecer muy interesante, como una aventura a lo que se va a enfrentar, a cosas desconocidas para él en ese entonces. Ujú. Y cuando regresa viene con una muy buena experiencia, ¿no? Ujú. Entonces, nada más como para complementar, me gustó una definición que Ujú. encontré sobre profundizar, Ok. porque utiliza estas palabras, dice discurrir, examinar detenidamente para llegar a su perfecto conocimiento. Ujú. Discurrir. Discurrir y examinar detenidamente una Ujú. cosa para llegar a su perfecto conocimiento. Ok. Entonces, pues sí, o sea, poniéndolo en el ejemplo de a lo mejor de un bus o cosas así, pues hay límites, ¿no? Hay cosas en las que a lo mejor, pues como hemos dicho en otros discursos, no vamos a llegar a comprender en su totalidad, Ujú. pero definitivamente hay cosas en las que sí podemos llegar a un conocimiento perfecto en nuestra medida terrenal, por así Ujú. decirlo, ¿no? Entonces, ese es el propósito del Ven Sígueme. A mí lo que me gusta es, justamente hablaba yo al principio, mencionaba que algo que me gustaba de... Ay, la persona en el comentario. Vilma, ¿Vilma? creo que sí. Bueno, sí es Vilma. Ahorita me confirmas entonces, porque... Ajá, pero algo que me gustaba Vilma. de esta... Gracias, de Vilma al inicio, es que ella tenía un objetivo y un propósito. Entonces creo que también aquí él nos está ayudando a ver uno de los principales. Él lo menciona como el propósito de toda la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio. Bueno, sí, si hablamos del Evangelio como la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, la resurrección del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin, estoy de acuerdo. El aprendizaje del Evangelio tiene que ver con profundizar nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Porque Sí. claro, igual y podríamos aprender, oye, ¿sabes qué? Estoy estudiando los periodos de reyes de Israel, ¿no? Como me tocó hace unas semanas. O ¿sabes qué? Estoy profundizando un poquito más en entender cómo fue el periodo de guerras y de jueces en el libro de Mormón y entender cuáles fueron las estrategias de batalla. Y algunos de esos conocimientos, o muchos de ellos, también pueden ayudarnos a aplicarse a principios que nos ayudarán a emular más a Cristo. Y totalmente. Solo creo que también esta parte un poquito más como de información. Pero me gusta que hace esta división que es importante entender. O sea, no está mal el buscar información, el realmente saber, oye, ¿y cuántos años vivió Moisés? ¿Y quién era su hermano? Ah, entonces él era la prima. Ah, ok. ¿Sabes? O sea, entender más como los hechos que profundizar tal vez en los principios, pero se alimentan mutuamente. Yo creo que aquí es importante que él habla un poquito acerca de la introducción del Ven Sígueme, porque el Ven Sígueme tiene justo ese propósito. El propósito de Ven Sígueme no es, bueno, vamos a ser unos maestros muy versados en la historia bíblica o muy versados en entender todas las guerras del libro de Mormón. No, el Ven Sígueme está
justamente llevándonos a buscar esos principios que van a ayudarnos a fortalecer nuestra fe en Cristo, en arrepentirnos y cambiar, en hacer y renovar convenios y en mantener al Espíritu con nosotros. Y eso es el Evangelio y eso es profundizar justamente nuestra conversión a Cristo. Entonces creo que es bueno ver al Ven Sígueme como este manual de profundización de conversión, ¿no? Entonces creo que es bueno, me gusta que podemos, o sea, me encanta que es esta versión simple, ¿no? Me gusta que el Ven Sígueme es sencillo, mira, hay estas escrituras, puedes hacer estos ejercicios, hay estas preguntas, estas son las sugerencias que te damos. Y entonces se vuelve una herramienta muy, muy sencilla, pero muy, muy, muy útil a la hora de quiero tener un manual de profundizar mi conversión. No sé a qué grado logramos ver eso, pero si hablamos de conversión, obviamente que el Evangelio, pues, o sea, seguir los pasos de fe, arrepentimiento, es eso. Pero si quieres como un manual a nivel iglesia, la verdad es que yo diría que es el Ven Sígueme. Porque ese es el que justamente tiene el propósito, el material que tiene 100% el propósito de decir, oye, yo quiero pues que sea la conversión, ¿no? Ese es mi objetivo principal. Exactamente. Y dice aquí también en el siguiente párrafo, este tipo de aprendizaje que fortalece nuestra fe y conduce al milagro de la conversión no ocurre de forma inmediata, normalmente, ¿no? Sino que se extiende más allá del salón de clases hasta el corazón y hasta el hogar. Exige esfuerzos diarios y constantes por entender y vivir el Evangelio, y el aprendizaje del Evangelio que conduce a la verdadera conversión requiere la influencia del Espíritu Santo. Justamente en esta parte también estaba recordando, sobre todo en la parte donde dice que más allá que se extiende más allá del salón de clases y abarca nuestro corazón, incluso los hogares. Sí recuerdo que, bueno, yo cuando dieron el anuncio tal cual del cambio, justamente yo estaba en la misión. Y sí recuerdo que muchas personas como que, pues sí, como en cualquier cambio, pues se sentían como extrañas, ¿no? Como de qué va a pasar y todavía no estamos acostumbrados y los primeros meses van a ser más que nada de aprendizaje, de ver cómo nos va. Y sí recuerdo de la advertencia del profeta que nos dijo, esto no es solamente eliminar una hora más de la iglesia, no es solamente como, bueno, pues ya qué padre, ¿no? Salimos. Sí. Sino que esperamos que esa hora la inviertan en sus hogares y ustedes estudien tanto personal como familiarmente las escrituras y también pues den sus comentarios al respecto, ¿no? Y eso puede o no ser más o menos de una hora, no precisamente es el tiempo, sino como acabamos de decir, ¿no? El propósito de que se cumpla. Y sí recuerdo que sí había hermanas que no estaban entendiendo al principio muy bien cómo era esto, pero me gusta porque solamente es cuestión de interés, ¿no? O sea, como que el manual, como dices, es muy amigable con las personas, o sea, hasta un niño puede como leer la pregunta y responder con algo simple y sencillo, pareciera. Y al mismo tiempo una persona que quiere responder la misma pregunta pudiera sumergirse más en ese tema y dar y llegar a una respuesta que realmente implica más esfuerzo, pero que también te da más satisfacción con lo que acabas de aprender. Claro. Sí, yo justo después de eso, creo que es bien importante esta parte retomando, más bien antes de pasar a lo que quiero, al final del párrafo 4, tú leíste el aprendizaje del Evangelio que conduce a la verdadera conversión requiere de influencia del Espíritu Santo. Entonces, aquí viene la pregunta, a ver, ya hablamos que el aprendizaje es, o que más bien el aprendizaje tiene la función o el objetivo de profundizar nuestra conversión. Pero ahorita te están diciendo, bueno, sí, pero no cualquier estudio o no nada más pues el aprender temas. Tiene que ver con un aprendizaje en el que el espíritu esté involucrado, la influencia del espíritu esté ahí. Ahí es donde se va a dar realmente el proceso. Y entonces, si somos alumnos, supongamos que queremos profundizar nuestra conversión, decimos, oye, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, aquí hay un manual que te va a ayudar a hacerlo. Ok, entonces lo reviso. Sí, pero tienes que buscar que el espíritu sea parte, ¿no? Y entonces muchas veces podemos decir, bueno, ¿cómo puedo invitar al espíritu a ser parte, ¿no? Y me gusta mucho, en el párrafo 5 justamente aclara cómo es que sucede ese milagro. Ese es el milagro que buscamos cuando una persona tiene una experiencia con las escrituras. Esa experiencia es bendecida por la influencia del Espíritu Santo. Lo que está llevándonos, Ven Sígueme a hacer, es a experimentar con las escrituras. ¿Quiero ver el pie de página 2? No quiero tocar eso. Pero eso lo quería confirmar. Lo que Ven Sígueme nos está haciendo, o el rollo de Ven Sígueme, es vamos a llevar a la gente a las escrituras.
Porque eso es uno de nuestros pilares fundamentales en nuestro crecimiento. Si nosotros no tenemos una relación o una experiencia personal continua con la palabra de Dios, creamos una distancia entre Él y nosotros. Es como hablar a través de un intermediario siempre, ¿sabes? O sea, no sé qué, o sea, digo, puede funcionar de vez en cuando, ¿no? Para algunas notificaciones, pero al final creo que el estar triangulando entorpece la comunicación, pero aparte, no creas una relación tan fácilmente con una persona con la que no estás tratando directamente. No sé si tiene sentido. Entonces, aquí lo que están haciendo es decir, hey, pues sí, hay profetas, reveladores, etcétera, pero cada persona tiene que tener ese vínculo con Dios y eso viene solo a través de la experiencia. Bueno, no solo, pero muy fundamental para una relación con Dios es la experiencia personal con su palabra. Entonces me encanta. El milagro que estamos buscando ocurre cuando tú o yo, todos, tenemos una experiencia con las escrituras. Y me encanta. ¿Cómo son las experiencias? Porque ahí podemos preguntarnos, ¿cómo son mis experiencias con las escrituras? ¿Qué ha pasado cuando yo me acerco a ellas? ¿Qué experiencias tengo? Y si tal vez no puedo encontrar en mi arsenal de memorias recuerdos donde diga, mis experiencias han sido así, o el otro día leyendo las escrituras esto, o el otro día tenía una pregunta y las escrituras. Si no tenemos ese tipo de experiencias, entonces debemos darnos cuenta que nuestra conversión le está faltando un elemento clave para profundizarse aún más. Y Ven, Sígueme viene justo a llenar esa parte, decir, ¿sabes qué? Cada quien necesita tener sus experiencias espirituales, familiares, personales, con las escrituras. Y eso es lo que vamos a hacer. Que de hecho, antes, no sé si tú recuerdas que antes había como un folletito de la escuela dominical, ¿te acuerdas? No. Nadie lo conservaba después de 2 semanas de que se lo dieran en enero. Eran unos folletitos así de Antiguo Testamento, escuela dominical, y básicamente cada clase traía como, es que era muy parecido a Ven, Sígueme, solo que estaba muy desatendido, la verdad. Con razón. Pero básicamente lo que hacía es que tenía como el título de la clase, etcétera, traía como un pequeño resumen bien cortito y después traía 2 escrituras y una pregunta por cada escritura. Y entonces era muy bueno. La verdad es que yo lo vi y dije, oye, es un muy buen material. Antes de que yo estaba involucrado en la escuela dominical, antes de que empezara el Ven, Sígueme, yo decía, es un buen material, solo que está muy desatendido. Y lo que pasó fue decir, hey, o sea, el énfasis en las escrituras no es que es nuevo. Siempre ha estado, siempre hemos dicho, hey, la idea es que tomes este tiempo y siempre le hemos dicho preparar para la clase, pero la verdad es que no. La clase es más bien como una continuación, no, prólogo es el de antes, después, en los libros. No, apéndice tampoco es porque apéndice es no como... dije apéndice. No, pero yo estaba pensando más alta. Yo me estaba yo no dije apéndice, Braulio. No. Qué vergüenza. Bueno, pero el chiste es que lo podemos ver como no sé, yo lo pienso así tal vez, o creo que este ejemplo puede funcionar. Es como la graduación. Todos nos juntamos a compartir nuestros logros. La graduación no es los años de aprendizaje. Claro. Donde pusiste el trabajo. No, es el día que festejas y que te das cuenta, wow, qué padre que todos ellos aprendieron esto y ahora estamos listos para otra etapa de aprendizaje en nuestras vidas. Qué padre. Pero no es el momento donde llegas a esperar que te den los conocimientos. Entonces yo veo tal vez como la sesión de clase de Ven, Sígueme, tal vez me gusta este ejemplo más como esta parte de llegamos todos con aprendizajes que nos han tomado esfuerzo y venimos a festejar esos aprendizajes. Entonces me gusta mucho esa visión. Ven, Sígueme viene a buscar que tú tengas tus propias experiencias. Y creo que me encanta la pregunta que podemos dejarnos aquí. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las escrituras? Sí, y igual incluso reforzando ese punto, dice que leer o escuchar acerca de experiencias de otra persona puede ser útil, pero eso no tendrá el mismo poder de conversión. Sí. Y definitivamente yo confirmo, yo testifico de esa parte, porque claro que hay ocasiones en las que pues sí fallas en ese aspecto, ¿no? De decir, bueno, pues no leí o no estudié o no puse en práctica cualquier cosa. Llegas a la clase con la esperanza de que te toque algo de lo que los demás estudiaron. Pero pues claro que como si lo estás comparando con el ejemplo de la graduación, es como a lo mejor traer tu todo y tu berrete, pero debiendo tus materias, ¿no? Como de... Debiendo tus materias, que se ha hecho. Sí, por eso digo... Conocemos a varios. O sea, en lugar de tener esa satisfacción de decir, pues ya me esforcé el tiempo que debí haberlo hecho, que claro, o sea, no se demerita o se menosprecia por el tiempo. Exactamente, porque al final el propósito es cumplir el conocimiento que esperas haber adquirido en ese tiempo y de ese lapso de tu vida, no sé, ¿no? Pero
definitivamente, como dice aquí, es completamente diferente el poder de la conversión que tiene cuando tú tienes tus propias experiencias a que aprendas de las experiencias de las demás personas. Sí, en ese mismo párrafo justo antes dice, para que sean más eficaces, él está hablando justamente de estas experiencias con las escrituras, y él dice, para que sean más eficaces, sus experiencias con las escrituras deben ser las suyas propias. Entonces, claro que disfrutamos mucho cuando un maestrazo nos puede conectar con las escrituras, y eso es genial. O sea, cuando alguien nos deja ver, wow, puedo tener esta conexión con las escrituras se pueden aplicar a mí, tienen sentido en mi vida, me relaciono mucho con Moisés, ahora puedo tener más empatía con Aarón, ahora puedo pensar en estos reyes de Judá o Israel o lo que sea, y entonces conectar con estos personajes y conectar con estas historias y con estos ejemplos de fe. Pero al final de cuentas también tienes que buscar de nuevo esta relación propia. Es que tienes que ver al maestro como alguien que te presenta a la persona. Pero no puedes basar tu relación con una persona triangulando con la persona que los presentó. Claro. Entonces es este mismo punto. O sea, los buenos maestros te ayudan a entrar, a presentarte los personajes, a amarlos, a querer saborear más la historia, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad individual el ir por ese manjar, ¿no? Entonces me gusta mucho. Al final del párrafo dice, no hay sustituto para el tiempo que ustedes pasan en las escrituras, escuchando al Espíritu que les habla directamente. Creo que aquí viene esta parte de entender que una de las citas que ocupo mucho cuando hablo de las escrituras es el Elder Scott y el Elder Oaks, cuando hablan de las escrituras siendo como un Urim y Tumim. Creo que es el Elder Oaks el que habla del libro de Mormón, y el Elder Scott el que habla de todos los libros canónicos, las escrituras. O no sé si es al revés, pero ellos dos tienen como estas citas diciendo como, hey, los libros canónicos son el Urim y Tumim de los miembros. Y entonces a mí me gusta pensar en qué tanto vamos a ver. Si nosotros tuviéramos esos instrumentos sagrados, ¿no nos gustaría mirar en ellos de vez en cuando? Y saber cómo, conocer un poco más de nuestro pasado, entender mejor nuestro presente, tener una mejor perspectiva de nuestro futuro. Y si Dios quiere decirnos algo, iríamos a esos intérpretes o a esos, es que no sé si llamarles artefactos, pero a esos objetos sagrados. Y si las escrituras lo son para nosotros, entonces viene la pregunta, ¿qué tal están nuestras experiencias con las escrituras? Podríamos decir que, de acuerdo a lo que decía el Elder Oaks y decía el Elder Scott, las escrituras se han vuelto un Urim y Tumim para nosotros. O sea, son una fuente de revelación. Y creo que eso a mí me encanta pensar. No hay tiempo que sustituya o que pueda sustituir. Lo voy a leer otra vez. No hay sustituto para el tiempo que ustedes pasan en las escrituras, escuchando al Espíritu Santo que les habla directamente. Y aquí, otro punto. Claro, al final de cuentas las escrituras pueden, o sea, yo tal vez digo, bueno, ¿qué me va a servir a mí saber la historia de Nefi ahorita para este problema particular que yo tengo? Pero muchas veces no necesariamente es la historia o el principio que se enseñe, sino la influencia que transmite. El Elder Oaks dice que cuando una persona lee las escrituras que fueron escritas, o vamos a ver, quien lee estos libros que fueron escritas bajo la influencia del Espíritu, esa misma influencia se transfiere a su vida. Entonces vemos las escrituras no solo como un lugar para recibir revelación, sino para armonizar con el espíritu de revelación. Porque ese espíritu de revelación con el cual los profetas escribieron se transfiere a tu vida. Cuando tú lees las escrituras, el mismo espíritu con el que lo escribieron los profetas se transmite a tu vida. Y entonces nos damos cuenta del poder que tienen para cambiar todo en nuestra vida. No, ahí tiene bastante sentido porque Josué 1:8 es la que dice, no, pégate el libro de la ley y todo te saldrá bien. Tiene sentido porque da una promesa semejante, porque tiene que ver no con que todo vaya bien todo el tiempo, pero que esta influencia espiritual esté y entonces todo tenga mayor claridad en ti, ¿vale? Creo que a nadie todo le sale bien todo el tiempo. O sea, como dice la película de Cuestión de Tiempo, mira, Jesús era el Hijo de Dios y ve cómo le fue. Entonces, pero creo que cuando tienes el Espíritu de Dios contigo, que es lo que las Escrituras prometen, creo que entonces todo funciona mejor. Claro. Lo logras hacer funcionar mejor. Entonces creo que es bien padre ver esto. No hay sustituto para el tiempo que ustedes pasan en las Escrituras escuchando el Espíritu que les habla directamente. Exactamente. Entonces, justamente la última parte que acabas de mencionar nos lleva al siguiente punto del discurso, que es la pregunta, ¿qué está
¿qué me está enseñando el Espíritu Santo? Y sí me llama la atención, ahorita estaba revisando en diferentes como introducciones del manual, Ujú, viene, o sea, aunque sea ese mismo propósito, viene de diferente forma, ¿no? ujú. Y no sé, me fui al que justamente el presidente Pace, leyó, ujú. leyó en en esta ocasión, que porque dice que él leyó con su esposa, bueno, lo dice un poquito más adelante. Ajá, sí, lo de Éxodo. Ajá, lo de Éxodo del 7 al 13, pero justamente estaba viendo la introducción, ¿no? Dice, al leer y meditar Éxodo 7 al 13, anote las impresiones espirituales que reciba. A medida que haga esto con regularidad, aumentará su habilidad para reconocer los susurros del Espíritu Santo. Entonces, me gusta porque a pesar de que, te digo, en cada lección del Ven Sígueme lo digan de una forma diferente y que siempre sea una invitación el hecho de anotar impresiones espirituales, siempre dejan como alguna promesa o algo que te ayuda no solamente en esa clase, sino en cualquier momento. Y no solamente con el Ven Sígueme, sino en cualquier ocasión en la que quieras leer las escrituras, porque yo creo que sí, o sea, hablando en particular un poquito nada más rápidamente sobre cómo el Ven Sígueme fue un programa inspirado, Ujú. porque sí se nos decía con regularidad, siempre ha sido, como dices, no es nuevo que se nos invite a leer las escrituras o a estudiarlas, a meditarlas, pero el hecho de que a lo mejor no hubiera un programa tal cual que nos ayudara como a sustraer lo más importante Sí, o las cosas que nos pudieran hacer más aplicadas sí. rápidamente a nuestra vida, fue lo que sí cambia. Entonces, sí, me gustó muchísimo leer esa parte porque yo puedo leerla en Éxodo y puedo leerla en otra parte de las escrituras de esto de a medida que yo continúe escribiendo mis inspiraciones, perdón, mis Impresiones. impresiones También escribe espirituales. tus inspiraciones, tus revelaciones. Es lo Todo lo mismo. escribo. Ujú. Y definitivamente la promesa sigue siendo la misma, de aumentar nuestra revelación. Entonces, sí, me gusta esa parte, porque aquí también dice que me está enseñando el Espíritu Santo esta semana a leer los capítulos. Entonces se vuelve una experiencia, como dices, si estamos hablando de experiencias anteriormente, no se vuelve así como de, sí, yo me acuerdo que en la misión, o cuando me bauticé, o cuando tenía 10 años, o sea, ya es algo con lo que se esperaría que estuviéramos trabajando frecuentemente, ¿no? Porque se supone Ujú. que estamos buscando la guía, incluso no semanal, sino también diaria, ¿no? Del Espíritu Santo. Sí. Y me gustó lo que dijiste sobre la cuestión de no había quien nos ayudara a ver como qué ver en las escrituras, porque eso de nuevo es importante, tenemos que venir con el estudio y cuando te dicen estudia las escrituras, tú pues, ¿qué es lo que sabes de estudiar, de lo que tienes en tu contexto de la escuela? Bueno, me lo leo, me lo aprendo y te puedo hacer un examen si me lo pides, ¿no? Y Claro. es como, no, a ver, no es así. El estudio de las escrituras tiene que ver con saber qué buscar, porque es una investigación personal. Es un estudio que te está llevando a ti y a un punto y tú tienes que también definir cuál es ese punto. No es un libro de texto de escuela para enseñarte información. Es un libro que contiene la comunicación de Dios con pueblos, las historias de personas y tenemos que saber qué buscar. Es como, no sé si a mí me dicen ve a pescar, yo no voy a saber si hay diferentes tipos de anzuelos, o sea, yo sé que hay un mar o lago, lo que sea, yo sé que ahí voy a aventar algo, pero yo no sé ni qué anzuelo usar, yo no sé. O sea, igual entiendo que quieres que vaya a pescar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, si nosotros pensamos en esto, yo cuando regresé a la misión estaba, te digo, trabajando un poquito en la escuela dominical, el presidente me decía, mira, cuando yo éramos conversos, nosotros siempre escuchamos leer las escrituras, pero nunca lo hicimos. Y la verdad es porque nunca entendíamos qué era eso. O sea, pues sentarnos a leer, pues no le hallábamos mucho chiste, ¿no? Como conocer las historias. Pero entonces él me enseñó mucho esto. O sea, habemos muchos miembros de la iglesia que sabemos que se debe leer las escrituras, pero no entendemos precisamente el cómo o el qué buscar en las escrituras. Si tú me dices ve a pescar, yo entiendo en general qué quieres, pero no sé qué instrumentos usar, no sé cuánto tiempo, no sé qué técnicas implementar, no tengo idea dónde poner la barca, no sé nada. O sea, y tal vez voy a decir, sí, pues Diana quiere que vaya a pescar un día de estos, a ver si me doy el tiempo, pero no tengo idea. Y muchas veces cuando no tenemos algo claro va a ser todavía más difícil que lo hagamos. Entonces, ven, sígueme, viene como tú decías hace rato, a darnos todas estas herramientas simplificadas y sencillas, que realmente es así. O sea, no se espera que te vuelvas un erudito en las escrituras o que te vuelvas alguien que se la sabe de derecho y al revés, pero se espera que sí penetre en tu corazón.
Entonces la pregunta es cómo hago que las escrituras penetren en mi corazón y eso es justo lo que nos está aquí contando el presidente de Escuela Dominical. Tiene que ver con estudiar con el propósito de que cambie en tu corazón, no solo de aprender cosas o de saber información, tiene que ver con buscar la guía del Espíritu, tiene que ver con dedicar tiempo a eso. Y esta última parte que me gusta mucho, ¿qué te está enseñando el Espíritu? Al final de cuentas, tenemos que tomar tiempo para eso en cada sesión. Él creo que habla, aquí es donde dice lo de que un pasaje le llama la atención. Aquí está. Sí, en el 9. A veces parecería que un pasaje de las Escrituras se destaca o capta mi atención. En otras ocasiones siento que mi mente se ilumina con una comprensión más amplia de un principio del Evangelio. Son diferentes maneras, pero lo que estamos buscando aquí es cómo profundizo más en los principios de rectitud, cómo profundizo más en los principios del Evangelio, como la fe, el arrepentimiento, la paciencia. Y creo que si nosotros vamos con esa idea en mente, por lo menos ya sabemos qué vamos a pescar. Ya no solo vamos ahí al lago, pero aparte, Ven, Sígueme nos está diciendo cómo pescar. Te está diciendo, mira, en estas escrituras puedes leer estos 2 versículos y puedes hablar o reflexionar sobre qué te enseña la fe de Nefi y cómo puede ser eso parecido a circunstancias que tú puedes enfrentar. Entonces ya es algo que, ok, ya entiendo. Ya no solo es leo un versículo, es, ok, en este versículo tiene que haber cierta reflexión, tiene que haber cierta introspección para que entonces yo conecte con el versículo. Y Ven, Sígueme es como ese puente que está haciendo que eso sea bastante más sencillo. Ahorita que lo mencionaste así, también recuerdo que creo que la primera vez que realmente tuve como mucho interés en entender las escrituras, no solamente como saber la historia, sino como lo que me quería dar, la inspiración o la revelación, fue precisamente en la misión, porque, bueno, sinceramente sí recuerdo que los primeros estudios sí me quedaba dormida. Decía, no está muy pesado estudiar 1 hora completa. O sea, yo no puedo más de 20 minutos ya. O sea, como cuando tratas de hacer ejercicio y ya no puedes, ¿no? No estás en condición. No estás en condición espiritual, precisamente. Entonces, yo recuerdo cuando empezamos a tener, porque pues yo igual estaba empezando en la misión, no tenía muchas personas a quienes enseñar, y cuando empezamos a tener a las personas, yo iba así como de, tengo que encontrar respuesta para lo que están buscando, ¿no? Porque a lo mejor lo que les di estuvo bien, pero necesito que sea suficiente y que estén convencidos, claro. Y que sea, que esté claro, ¿no? O sea, que yo no sea ya una piedra de tropiezo por la cual ellos no entendieron algo que pudo haber estado a su alcance. Entonces, yo sí recuerdo que dividía como mi estudio de, vamos a leer un poco el libro de Mormón y así como por capítulos, como las historias, pero de ese capítulo, aunque sea una historia, yo tengo que adquirir algo que me esté pasando a lo que estoy viviendo, ¿no? Y después, con el paso del tiempo en la misión fue cuando llegó el Ven, Sígueme y yo dije, no, pues de aquí, o sea, fue maravilloso, sí. O sea, fue hermoso porque como dices, ya no era como pues a ver qué sale o a ver qué me llega o y extiendo los brazos y pues no, sino como que era andar buscando información y no solamente información, sino que también y la aplicación, sino que también la guía. Sí. O sea, era muy impactante como, aunque pareciera que lo que estabas leyendo no tenía nada que ver contigo, solamente llegaban pensamientos o acciones así muy específicas de lo que tenías que hacer solamente por el hecho de haber puesto fe en leer las escrituras. Entonces, eso fue como lo que me pareció muy interesante cuando lo comencé a hacer. Y creo que el Ven, Sígueme tiene también esa, ¿cómo dices? Esa herramienta de que las personas se hagan preguntas, pero que al mismo tiempo, por el simple hecho de hacerlo, o sea, de leerlo, de buscar, y que no precisamente se desesperen con que tengan que responderse en ese momento del estudio, ¿no? Sino, como dijiste al principio, durante su día o durante la semana van teniendo experiencias que con la base del estudio como que refuerzan algún principio o algo en lo que ellos a lo mejor estaban dudosos o necesitaban reforzar por cualquier situación. Sí, aterrizar. Es muy bella la experiencia de que un estudio se conecte con tu vida y no solo en ese momento, sino a lo largo, ¿no? A través del tiempo. Es muy padre ver eso. Me quedé pensando en 2 cosas que dijiste. La primera, en cuestión de la fe. Tú dijiste que por la fe de haber leído las escrituras, ¿no? Dijiste, no, bueno, llegan las impresiones espirituales por la fe. Y creo que esto está muy de acuerdo con algo que me gusta que dice el Elder Bednar. Dice, en cuanto una persona empieza a vivir de acuerdo a lo que Cristo enseñó, el Espíritu empieza a fluir más en su vida. Y él decía, sea miembro o no miembro de la iglesia, va a haber una porción mayor, simplemente porque está viviendo leyes mayores. Ya está, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que podemos ver esta como conexión, porque ya habíamos hablado tú y yo de que no hay, o sea,
las bendiciones prometidas no siempre tienen un tiempo específico de cumplimiento, ¿no? Si bien es cierto que hay relación principio, o más bien un mandamiento sobre el cual se basa y una bendición ligada a ellos, pues no siempre el tiempo está con candado, el tiempo está abierto. Pero cuando nosotros pensamos en este tipo de cosas, regularmente podemos ver una bendición un poquito más inmediata. No siempre, porque también he tenido estudios en los que digo, baby. Sí, donde digo, ¿qué rayos pasó? ¿Qué día es hoy? Ya también me dormí. Sí, sí, pasa. Pero sí podemos ver tal vez con más frecuencia que es como, o sea, si yo pago ya el diezmo pensando que todos mis problemas financieros se van a acabar este mes, es probable que pase, es probable que no, dependerá de la voluntad de Dios, la fe, varios factores que yo no tengo control, ¿no? También. O que yo puedo decir que van a funcionar siempre. Pero, por ejemplo, si yo pienso en leer las escrituras, es algo todavía como más básico, pero que regularmente sí vamos a ver ese cumplimiento un poquito más inmediato de las cosas. Entonces, cuando nosotros actuamos con fe, ganamos una porción mayor del espíritu y el hacerlo de las escrituras, o sea, tenemos como dos partes aquí, porque todavía yo había dicho que cuando leemos las escrituras nos sentimos como, más bien el espíritu con el cual fueron escritas se transfiere a nuestra vida. Pero tú acabas de decir otro ángulo que me gusta mucho también. Bueno, también resulta que el leer las escrituras también es cumplir con un mandamiento y el vivir una ley también es un acto de fe. Y la fe, dice el Elder Bernard, trae una mayor porción del espíritu. Entonces le ganas por donde quieras verlo. Claro. Entonces es por cualquiera de estos lados lo vas a recibir. Ahora, tú decías un poquito acerca de la misión y cómo hacerlo para ti, ¿no? Yo creo que una de las mejores formas de ayudar a alguien a crecer espiritualmente es ayudarle a conectar con las escrituras. Uh-huh. O sea, digo, la oración definitivamente, las escrituras, la Santa Cena y los profetas modernos, si quieres. Pero de verdad, muy, muy en el corazón está la oración, las escrituras y la Santa Cena. Y ahí está. Tienen la expiación, la conexión con la revelación y el Espíritu y la oración hacia el Padre Celestial. Te conectas con los tres miembros de la Trinidad. ¿Qué mayor poder o conexión espiritual quieres? Bueno, puede haber más. Pero con eso es bueno, ¿no? O sea, sí. A eso me refiero, como tienes bastante ahí. A lo que voy con esto es que tú mencionaste lo de siendo misionero y decir, ok, voy a buscar revelación para mí. Pero también para mí era muy interesante, rumbo al final de mi misión, empecé a decir, ¿cómo conecto más a las personas con las escrituras o con los profetas modernos? Y entonces me encontré usando discursos de la conferencia general en las lecciones, diciendo, vamos a leer este discurso juntos o le vamos a dejar este discurso. Y son cosas que a veces como misioneros no se piensa, ¿no? Sí. Pero que la verdad vi los frutos de conectar a la gente con las palabras de Dios a través de sus profetas, tanto modernos como antiguos. Y si nosotros, yo creo que Ven, Sígueme es una increíble herramienta. Yo me acuerdo que cuando empezamos a implementarlo aquí en la Estaca, yo decía mucho, oye, mira, ¿tienes problemas en tu quórum con la administración? Fácil. Bueno, depende de qué problema. Pero necesitas ayudar a la gente porque no saben compartir un mensaje, ¿no? Supongamos, eres presidente de quórum o presidente de la sociedad de socorro y estás en el dilema, híjole, es que como que no ministran porque les da miedo la parte del mensaje, como que no saben esta parte espiritual. Fácil. Vas a abrir tu manual de Ven, Sígueme, vas a ir a las letras negritas, vas a escoger uno de los temas y vas a hacerlo con la persona a la que ministras. Ni siquiera vas a ir a enseñarle, vas a ir a hacerlo junto con él. Van a leer la escritura juntos, van a leer la pregunta y van a contestar mutuamente. Y deja lo demás en las manos del Espíritu. Y va a funcionar. Y entonces yo me di cuenta de que Ven, Sígueme no solo era una herramienta para nuestro hogar, sino también una herramienta, y nuestro progreso espiritual o familiar, sino también una herramienta de ministración. Y en este caso, tú que hablabas de la misión, también una herramienta para ayudar a la gente que está conociendo la iglesia. Mira, esto es lo que hacemos en la iglesia, o lo que esperamos que funcione en la iglesia, que tú te conectes con las escrituras. Y yo la verdad, híjole, si fuera misionero, ahora, llevaría el manual de Ven, Sígueme a mis lecciones y diría, vamos a leer esto, hermano, vamos, venga. Sí. Y bueno, si hay copias, si no una versión digital, le diría, ¿qué le parece? Hicimos un principio juntos y chécate, puedes tener una lección súper eficiente de 5 o 10 minutos con un ejercicio de Ven, Sígueme con la persona que estés ministrando o enseñando y le dices, oye, ¿qué te parece si te avientas el 2, yo me lo aviento también y la próxima vez que nos veamos lo platicamos? Uh-huh. Y entonces él ya vio que es fácil, él ya vio que es sencillo y ahora va a tomar una asignación que ya sabe cómo hacer exactamente porque ya te vio hacerla junto con él también, ¿no? Y sí. Ya no hay de que no sé cómo leer las escrituras. No, sí, ya porque las estamos leyendo juntos.
Y entonces yo creo que Ven, sígueme viene a ser un instrumento, muy, muy poderoso en la parte de ayudarnos a venir. Entonces creo que si nosotros logramos que la gente busque las impresiones espirituales al venir a las escrituras, y Ven, sígueme, ese es como su objetivo y su misión, y es muy bueno en eso, creo que tenemos una muy poderosa herramienta espiritual. Sí, y también, bueno, ahorita que lo aplicaste a tantos como... ¿Tantos ámbitos? Tantos ámbitos, sí, tantos lugares donde se podría aplicar. ¿Sabes que si yo fuera obispo también lo haría en consejos de barrio? Que luego dicen, oye, necesitamos hacer un mensaje espiritual al final o algo así. Yo lo haría porque al final, o en capacitaciones, ¿sabes? También es como como al final de ciertas juntas en las que he estado, es como, vamos a compartir una escritura. Es como, oye, también estaría bueno si estamos con este énfasis de Ven, sígueme, pues igual y se puede ocupar para ese tipo de cosas. Y la gente también ve como, está padre el Ven, sígueme. Sí. Mira, no lo había abierto después de 3 años y medio. Perdón, te interrumpí. No, está súper bien porque igual también solamente iba a decir, claro que dentro de lo que hablamos al principio dice que donde se espera que se utilice muy seguido es en tanto de forma individual como de forma familiar. Y a mí algo que me encantó muchísimo cuando lo empecé a leer fue que decía, después de desarrollar la lección completa, que dice ideas para el uso familiar de las escrituras y la noche de hogar. Sí. Y me gusta porque aunque sea como, o sea, podría parecer un resumen de la lección porque como que en lugar de establecer 5 puntos y de hacer muchas preguntas y escrituras, como que hay un poquito de escrituras más pequeñas, más cortas, y que incluso hasta vienen ideas como para los niños, de que podrían hacer el ejemplo de que todos se tapan los ojos o de que buscan algo, o sea, no sé, cualquier cosa. Y me gusta porque es o sea, es creativo, pero al mismo tiempo también no es como... cuadrado, o sea, como de que tienen que hacer esto, ¿no? O sea, como es la sugerencia, pero también está abierto a que esa sugerencia te pueda ayudar para hacer otra cosa que tú te sientas inspirado a hacer. Entonces me gusta porque, o sea, además de que se establece los puntos y las preguntas y todo eso que tú puedes hacer abiertamente en el tiempo en el que tú encuentres, la noche de hogar a lo mejor es un tiempo un poquito más corto para leer las escrituras, ¿no? O sea, la noche de hogar no solamente es eso, también hay asuntos familiares que atender y pues obviamente cada familia es diferente, ¿no? Entonces, que me imagino que era frustrante para muchas familias pensar que no podían dedicarle 2 horas a su noche de hogar y que el hecho de que hayan dicho, ¿sabes qué? Pues... Ay, 2 horas, ¿dijiste? Sí, o sea, que hay... Bueno, que hay familias... Está bien. Sí, que... es como cuando dicen, está barato, 10,000 pesos y tú, barato. Así sentí ahorita yo. No sé cuánto tiempo tengan las familias. Normalmente mi noche de hogar es de 1 hora. Sí. Pero a lo mejor hay familias que dicen, es que 1 hora es muchísimo tiempo para la noche de hogar, ¿no? Y entonces... necesitamos dedicarle media hora o 40 minutos y que el Ven, sígueme ya venga con ese respaldo que digas, es que no, de dónde o qué. Entonces, igual, o sea, tanto, y está tan aplicable como a personas que llevan años en la iglesia, como a personas que apenas están, entrando, como personas que también están retomando el camino. Entonces, eso es como de las cosas que me gusta mucho, o sea, de cómo puede ser aplicable en todo, para todos, en todos. Y es que, ¿sabes? O sea, yo sé que ahora no se llaman mutuales, pero si igual yo tengo una actividad con jóvenes y tengo que preparar una lección, yo no preparé una lección para antes de eso. Yo diría, bueno, vamos a abrir este manual, vamos a hacer este ejercicio que como ahí el que traes abierto, ¿no? Es un párrafo ahí y nada más trae como la actividad para la familia y es como la voy a hacer con los chicos, las chicas. O con quien sea y se puede hacer de manera muy práctica. Y creo que muchas veces, mira, yo siento que muchas veces idealizamos o justamente como te digo, o sea, la vez pasada hablábamos de las dietas diciendo como a veces quieres pasar hambre en lugar de hacer dieta y es como no, la dieta no es pasar hambre, es diferente. Y a veces como líderes o como maestros o como, sí, líderes de organización, como que caemos en ese mismo rollo, ¿no? O sea, decimos, bueno, es que hay que preparar una lección. Es como, bueno, sí, pero a veces creo que lo romantizamos mucho, diciendo, mira, el punto no es que tú seas responsable para preparar una lección y si no la preparas eres malo, o estás fallando. Yo creo que más bien el punto no es preparar una lección, sino que podamos sentir una lección. Y no es necesario, bueno, o sea, no es necesario como que, o sea, no me refiero a llegar a improvisar y que me valga. No, pero realmente si tomamos el manual de Ven, sígueme esa semana y leemos con bastante seguridad encontramos algo en las primeras, si no es esa en la siguiente o en las siguientes 2, 3 páginas, en los títulos, que nos va a decir esto es un tema que necesitamos tocar.
Y entonces vas a tomar ahí, hay ejemplos, hay cosas, y dices, bueno, pues ya está, el manual es una herramienta brutal que creo que no la hemos no lo hemos explotado, no lo hemos sabido cómo usar, porque al final es un manual para conectar a gente con Dios. Sí. Y es como de, pues ahí está, si ya lo tienes, ¿por qué estás yendo en varias direcciones? O sea, ocupa lo que ya tenemos aquí, no es necesidad de hacer tanto más, ¿no? Como en la noche hogar yo recuerdo que, por ejemplo, el Elder Scott que decía, ¿no? Hey, no dejes la noche hogar como un apuro al final, como prepáralo con tiempo, prepara la lección. Y digo, sí, estoy de acuerdo, no debería ser un apuro al final, pero también creo que no debería ser una presión formal, como de preparar una clase con un mes de papelitos, anticipación. con mantelitos, papelitos. Digo, quien le gusta hacerlo adelante, qué Claro. padre. Pero siento que también está esta otra parte, decir, oye, no tiene que ser algo tan complejo. El punto es que haya algo para nosotros. Y de nuevo, no tiene que ser que yo preparé una lección porque yo conozco a Roberto y a María, que son mis hijos y los conozco y sé que estos necesitan. A veces es como, no, a veces no es lo que tú les puedas decir sobre un tema. A veces más bien es que los conectes con el Espíritu y el Espíritu les va a decir. Exactamente. Así como las Escrituras. No tienes que llevar a una persona a leer sobre el día de reposo para que de repente sienta la impresión de quiero santificarlo mejor. No tiene que pasar. Y a veces como estamos en esta idea de no, la lección tiene que hablar sobre esto porque yo creo que Roberto está teniendo dificultades. Sí, y es como, no, espérate, a nadie nos gusta que nos monitoreen y nos vuelen helicópteros por arriba en nuestros problemas. O sea, nos gusta que nos apoyen, pero no necesariamente que nos estén checando por arriba. Sí. Y a veces olvidamos eso. El propósito de la noche hogar, el propósito de las escrituras, el propósito de lo que tú quieras, tiene que ver con crear una atmósfera espiritual donde el Espíritu pueda decirle a cada quien lo que esté listo para recibir. Y ¿sabes qué? Con toda humildad espero decirlo, pero ni tú, ni yo, ni nadie es tan bueno como para saber exactamente lo que necesitan todos en cualquier momento. Exacto. Entonces a veces es como esta parte de quiero preparar y quiero moldear y quiero hacer. A veces como que nos vamos del otro lado al querer planear y construir y hacer, y es como no tienes que complicarte. Si es lo que sientes, si es una buena inspiración, adelante, una buena impresión, pero también es esta parte, no tienes que complicarte tanto las cosas y puedes crear un excelente ambiente espiritual sin haber preparado una lección de media hora. Toma este manual, para eso funciona, para eso está ahí. No sé si Pedro dijo, la mano del Salvador, no tengo tanta fe, debería yo elevarme solo. Es como, espérate, si él te está dando la mano, pues toma esa mano. Si te está dando un recurso, toma ese recurso. Es la historia del señor que se estaba ahogando en la inundación y le dicen como, ¿qué pasa? Que dice, Dios, envíe, por favor, sálvame, y pasa alguien. Sube a la barca. No, Dios me va a salvar. Y se va, y Dios, sálvame, y pasa alguien más. Y no, y así como 3 veces. Y ya se muere y va con Dios. Y oye, ¿por qué nunca me salvaste? Hoy te envié 3 personas. Y entonces creo que a veces no vemos que el potencial que ven sigue. Me podría ser como el manual podría ser nuestro pan de cada día. Dejémoslo en eso. Perfecto. Entonces, yendo al siguiente punto del profeta y la Pascua. Bueno, es que básicamente hay... Déjame regresar. Lo vamos a dejar, no lo vamos a borrar. No, Braulio, por favor. Tienes que borrar esa parte. No, continúa. Yendo a la parte del profeta y la Pascua. Yendo a la parte del profeta y la Pascua. La parte que me gustó, que creo que tú también ya mencionaste un poquito arriba, es que dice, siento que empleo el tiempo con guías de confianza. Adán, Eva, Enoch, Noé, Abraham y muchos otros. Y no me había puesto a pensar cómo funcionaba el Ven Sígueme de esta forma, o sea, cómo podías incluso tener una relación más cercana con profetas de la antigüedad, o sea, con personas que ahorita en ese momento no están en la tierra, y que podías sentirte más identificado con ellas, que podías sentir que estabas desarrollando cualidades que ellos también estaban desarrollando en ese momento, que podías sentir cómo sus experiencias se parecían a las tuyas, podías sentir empatía con ellos. Y es como, wow, qué interesante que algo que a lo mejor, como dijiste al principio, podría parecer solamente información para saber lo que pasó, para entender la historia actual, se volvía en algo muy, muy personal con personas que... muy personal con personas. Muy personal con personajes. De las escrituras que seguían siendo seres humanos, que seguían cometiendo errores, pero que también al mismo tiempo lo que ellos nos dejaron a través de las escrituras completamente nos ayuda a estar preparados y a estar
abiertos a la visión eterna que Dios tiene sobre la perspectiva de nuestros problemas, ¿no? De no hundirnos en ellos, sino de pensar que es una prueba de fe, que es una prueba de evidencia y que todo al final, ya cuando lees el desenlace de la historia, dices al final todo siempre sale bien. Entonces como que te da mucha pila de esperanza también en ese aspecto. Sí, cool. Yo no tengo nada a ese punto del profeta y la Pascua. Ajá. Aquí lo que él empieza a hacer y que me agrada del discurso, o sea, el presidente de Escuela Dominical lo que va a hacer ahorita es básicamente darnos una muy buena lección, porque lo que va a hacer es ahora contarnos sobre su propio aprendizaje, pero al mismo tiempo va a comparar lo que aprendió con la modernidad para entonces dejarnos claro como el papel importante que tiene Ven Sígueme en nuestras vidas. Y entonces él justamente compara la historia de Éxodo, ¿no? De Moisés diciéndole a las personas, bueno, ahora toca usar la sangre para la puerta y todo esto. Y él habla de cómo el seguir al profeta pues brindó esa protección, ¿no? Pero en el punto siguiente, que es como el profeta y las promesas, yo subrayé el párrafo 18. Que dice, cuando el profeta viviente del Señor, el presidente Nelson, nos presentó Ven Sígueme como un medio para estudiar las Escrituras, nos invitó a transformar nuestros hogares en santuarios de fe y centros de aprendizaje. Aquí lo compara él muy bien, porque él dice, bueno, Moisés le pidió a la gente que crearan esta protección en sus hogares. Claro. Que pusieran a Cristo, o bueno, el simbolismo, ¿no? Porque era el simbolismo de la expiación, que pusieran la expiación como lo que protege sus hogares. Y entonces dice, ahora el profeta moderno nos ha dicho también que hay una manera de proteger nuestros hogares o de hacer de nuestros hogares santuarios de fe y centros de aprendizaje del evangelio. Y nos ha dado una herramienta de cómo hacerlo. Entonces no solo nos dijo, protejan su hogar o edifíquenlo, sino también nos dijo, miren, aquí pueden, este es el manual que preparamos para que suceda. Entonces, de nuevo, nos está ayudando a ver como esta importancia en nuestra actualidad, de ver que, ok, Israel tuvo este profeta y le dijo esto, y le dijo, protege tu casa de esta manera, o edifica tu casa, cuídala de esta manera. Bueno, el profeta moderno también nos ha dicho esta manera en la que vamos a estar cuidando nuestros hogares. Entonces es muy padre ver la comparación que él hace. Creo que es muy, muy, muy exacta. A mí también me gustó. Y Cristian, no, creo que igual me llamó lo mismo, me atención lo mismo de esta parte. A lo mejor también lo que me gustaría comentar adicionalmente. Nada. Yo nada más ahí ya ves que tiene como 4 puntos, cosas que prometió el presidente Nelson. Sí. A mí solo me llama la atención el del día de reposo, ser una delicia. Como tú decías al inicio, la idea era como, no es como de pues liberar solamente como, pues ya una hora libre más los domingos o etcétera, sino más bien era como, queremos quitar esta hora en la iglesia para que puedan enfatizar más el hogar, ¿no? Y de hecho me llamó mucho la atención en la carta, cuando enviaron la carta de implementación de Ven Sígueme, ni me acuerdo cómo se llama la carta, según yo fue en octubre de 2018, el 6 de octubre de 2018, si no me equivoco, carta de la primera presidencia. Es que no sé por qué lo tengo en la memoria, solo sé que lo tengo ahí. Ok, bravo. Pero bueno, el punto es que la carta decía, instamos a los miembros a efectuar su noche hogar en domingo o cualquier otro día de la semana. Pero pues sí va a ser cualquier otro día porque al principio dijiste domingo, ¿no? Y me acuerdo que en una junta estaba yo presentando como la carta y como puntos. Hice como una trivia ahí ni me acuerdo quiénes estaban en la junta, pero fue una trivia. Entonces ya decías, de acuerdo a la implementación de Ven Sígueme, ¿qué está proponiendo? ¿Qué se supone que va a pasar? Etcétera. Y entonces resulta que en esta parte, cuando yo así tocamos ese tema, yo decía, bueno, ellos dicen que hagas tu noche de hogar y que puedes ocupar el Ven Sígueme para hacer tu noche de hogar. Pero uno de los obispos presentes me dijo, oye, fíjate que me llamó la palabra la atención. Me llamó la atención. Eso tampoco lo vas a la cortar. Palabra, no lo va a cortar. Me llamó la atención la palabra instar. Dijo él, oye, dice aquí que nos instan a hacer la noche de hogar en domingo o en otros días. Y me dice, mira, en el diccionario dice que eso es pedir con cierto grado de urgencia. Y dije, mira, qué interesante, no sabía. Y entonces creo que mucho vino este enfoque de decir, bueno, porque de hecho dijeron eso, vamos a seguir manteniendo como los templos cerrados y los lunes sin actividades, pero estamos súper bien y de hecho animamos a la gente a hacer sus noches de hogar en domingo. Ocupen esa hora que vamos a quitar de iglesia y ocúpenla para el hogar.
Y entonces solo me gusta mucho eso, pensar que, o mencionarlo solo como un dato tal vez, ahí como información, pero sí, la iglesia se movió un poquito más a decir, ocupa ese domingo y puedes hacer tu noche hogar. Sí, ahora que lo mencionas también recuerdo que esto definitivamente el cambio de que la iglesia tuviera el peso muy grande sobre la espiritualidad de las personas a que se pudiera pasar un poquito el peso al hogar, definitivamente fue algo que creo que incrementó o fortaleció mucho el testimonio de muchas personas sobre la iglesia, Ujú. porque después de que ya habíamos tenido, creo que ya casi un año del Ven Sígueme, fue cuando comenzó la pandemia. Ujú. Y entonces, como que muchas personas dijeron, como ahora entiendo, y que incluso hasta nos dieron un año como de prueba-error. Preparación. ¿De qué? Preparación, Sí, dice. sí, de preparación, porque yo estoy segura que hubo muchos lugares en los que, bueno, en mi caso en particular, en mi barrio lo que hizo fue como usar la plataforma de Zoom, ¿no? Para unirnos con el barrio completo, con las clases y todo eso, pero hay lugares en los que definitivamente no tuvieron acceso a que pudieran unirse ni virtualmente las personas, ¿no? Ujú. Entonces, definitivamente si tú tenías el Ven Sígueme, como no te perdías la clase, ¿no? Y eso fue algo que me llamó mucho la atención porque definitivamente es algo que yo sí siento que diferencia mucho a la iglesia de otras organizaciones, que los miembros de la iglesia tienen que buscar por sí mismos ahora sí que el pan espiritual, pero que también no solamente los dejan ahí a la deriva de, pues, hazle como quieras, ¿no? Sino que o sea, me encanta cómo el Ven Sígueme viene por fechas, o sea, todo súper organizado para que no tengas ningún inconveniente en que, pues no lo leí una semana, no lo leí cierto tiempo, puedo incorporarme en el momento en el que yo pueda y en el que yo quiera y esas cosas. Entonces, solamente recuerdo que eso también me llamó mucho la atención cuando sucedió, que justamente el cambio fue antes de la pandemia. Ujú. y que fue de fortaleza para muchas personas ese cambio también. Después de todo esto, el presidente Pace dice algunas experiencias. Ujú. Y a mí me llamó la atención algunas palabras dentro de las experiencias. No sé si tú yo subrayé la del 21, que habla de una madre joven la madre de una joven familia. Madre joven familia, joven madre, ¿qué es esto? La madre de una joven familia. La familia madre de una joven. La familia madre de una joven. Es que no se estaba yo de pechito. Ahí tenía que entrar. Muy bien colocado ese balón. Ella dice, y me llamó mucho la atención, porque aquí comparten como cosas cool de Ven, Sígueme, ¿no? Ujú. Pero ella dice, hablamos de Cristo y nos regocijamos en Cristo en nuestro hogar. Para mí, esa es una bendición más grande. Que mis hijos puedan crecer con estas conversaciones del Evangelio en el hogar, que los acercan más al Salvador. A mí me llamó la atención la parte de hablemos de Cristo y me quedé pensando, espérate un poquito, ¿qué palabra ocupa en inglés? Porque en inglés, pues, como lo que nosotros decimos como decir o hablar, en inglés hay como 3 o 4 verbos que suplen esas palabras porque son diferentes las connotaciones. Ya. Por ejemplo, si yo digo, pues, dile a Marta, yo no te puedo decir, say to Marta, bueno, algo así. No, el say, por ejemplo, no funciona para decirle a alguien, sino para decir públicamente. Por ejemplo, las Naciones Unidas dijeron, entonces, ¿a quién le dijeron? Pues nada más dijeron, ¿no? Ujú. Ese es el verbo say, como decir al aire. Ya. Entonces no es como decirle a alguien. Pero después cuando tú quieres, yo le dije a Cristian, no puedes decir, puedes decir I said to Christian, pero tienes que usar otro conector ahí, bueno, una conexión. Pero regularmente puedes ocupar como speak with, como hablar con, o también puedes decir usar el verbo talk, o puedes usar el verbo Ujú. tell también. Ajá, y todo eso, pensando, ¿no? sí. Ajá, justamente tell es el que más se ocupa para decirle a alguien algo, ¿no? Como te dije, o le dije, o me dijo. Pero, por ejemplo, cuando dice hablamos de Cristo, yo siempre había interpretado como predicamos de Cristo. Yo te hablo de Cristo. Y ese es mi deber, hablar de Cristo. Pero el verbo que ocupa en inglés es talk. Y talk no es una dirección, sino más bien una charla. Entonces, la connotación que tiene el verbo en inglés me encanta porque no solo es que yo te cuente de Cristo.
yo soy tu papá y te voy a hablar de Cristo en el hogar. No, es Mutua. vamos a hablar de Cristo. Es una conversación. Exacto. Entonces me encanta porque Ven, sígueme justamente hace eso. Eso que tal vez cuando leímos a Nefi dijimos como, pues hablar de Cristo, claro, pues en nuestras clases el maestro enseña de Cristo y etcétera. Pero es como, no, en el hogar vamos a conversar sobre Cristo. Y entonces me encanta esa connotación que no había pensado nunca de esa escritura, decir, de eso se trata, no solo de mencionar a Cristo o de yo decir sobre Cristo, sino que vamos a conversar sobre Cristo. Me encantó esa parte de lo que cuenta esta joven, su familia, madre, lo que sea. Es que estaba tratando de replicar tu chiste, pero ni siquiera sé cómo lo dijiste. Yo tampoco. ¿Cómo fue? Joven, no. La joven de una, no, la madre de una joven. ¡Ay, no puede ser! Eso fue tan perfecto. Pero bueno, yo tengo el 22 también, que me gustó mucho algo. Sí, el 22 porque tengo el 23. Ok, súper. Del 22 dice, un hermano de edad avanzada llamó a su estudio de las escrituras por medio de Ven, sígueme, un conducto lleno de luz divina que nos ayuda a ver la doctrina del evangelio que es necesaria para nuestro bienestar espiritual. Me gusta mucho esto, un conducto. Uh-huh. Entonces ve al Ven, sígueme como lo que es una herramienta. ¿Cuál es el fin? La conversión, profundizar tu conversión, conectar con las escrituras y en el proceso recibir la compañía abundante del Espíritu. Entonces él lo ve como ese conducto para llegar al Espíritu, para profundizar su conversión en Cristo, para comprender la voluntad del Padre con él, etc. Me gusta mucho eso. Solo, así como al principio preguntaba, ¿cuáles son nuestras experiencias con las escrituras? Creo que aquí cabe la pregunta, ¿veo a Ven, sígueme como un conducto? ¿A qué me conduce? ¿O qué trae hacia mí ese conducto, no? Me encanta. Sí. También en el 23 me gusta. Bueno, no sé, creía al principio porque se están refiriendo a la persona como la madre de una familia numerosa, creí que iba a hablar acerca de sus hijos, pero pues no lo mencionaron. Pero dice, ella igual, como que utilizó el siguiente ejemplo, dice, mirándolo ahora era como si hubiera estado tocando el piano con guantes de nieve. Tocaba por inercia, pero la melodía no era de todo correcta. Ahora ya no tengo los guantes puestos y aunque mi melodía aún no es perfecta, escucho la diferencia. Ven, sígueme, me ha dado visión, capacidad, enfoque y propósito. Sí. Entonces creo que viene muy de la mano con lo que dijimos al principio, ¿no? Que está bien, o sea, las escrituras siempre ha sido un mandamiento el estudiarlas, el meditarlas, el que sean parte de nuestra vida, pero pues ¿cómo? ¿No? Y entonces ahí ya es cuando esta persona siente que existió esa diferencia de cuando de al utilizar la herramienta del Ven, sígueme, definitivamente cambia todo, ¿no? Dice que le dio visión, capacidad, enfoque y propósito. Entonces eso fue lo que me gustó. A mí me gusta el ejemplo que ella ocupa, parecía que tocaba el piano con guantes de cocina, dijo. De nieve. De nieve. Pero sí, son parecidos. Algunos ¿no? tocábamos con guantes de cocina. Así tan mal estaba nuestro estudio. Pero bueno, a mí me gusta el ejemplo porque creo que se conecta mucho con lo que yo decía al principio de pescar. Uh-huh. O sea, sí entiendo la idea de que quieres que pesque, no sé cómo, pero ahí voy a tratar de hacerlo. Y es igual con el piano, ¿no? Decir, pues yo entiendo que quieres que toque, pero en mi condición es como tener guantes de estos, ¿no? O sea, no va a estar cool. No tengo la habilidad para hacerlo como se espera o como me gustaría que saliera también, ¿no? Entonces creo que es muy buen ejemplo el decir, bueno, Ven, sígueme, viene a quitarnos los guantes, a darnos un buen curso de pesca, a simplemente ser este conducto por el cual nosotros sabemos mejor cómo y hacia dónde orientarnos en las escrituras. Perfecto. 25. O antes, no sé. No. ¿Tú hasta cuál tienes? 25. Del 25. Es que ya no me acuerdo que, a ver, una hermana expresó, mis experiencias diarias con Ven, sígueme, rara vez, ya me acordé, mis experiencias diarias con Ven, sígueme, rara vez son memorables, pero con el tiempo puedo ver cómo el estudio de las escrituras constante y dedicado me está cambiando. Sí. Este tipo de estudio me hace sentir humilde, me enseña y me cambia poco a poco. Dijiste mucho sí, a ver. Sí, pero amén, sí. nada más. Es que sí, definitivamente a mí también me llama mucho la atención porque muchas veces, como habías comentado también, luego estamos estudiando y decimos, bueno, pues no aprendí mucho, o tal vez no siento que a lo mejor que la influencia del espíritu llenó el cuarto o algo muy impactante del estudio, ¿no? Pero me gusta cómo ella lo menciona como un recorrido, ¿no? Como un caminito
en el que solamente estás dando pasos, ¿no? Y a lo mejor a lo mejor unos pasos son más, ¿cómo te dijera yo? Es que no quiero decir importantes, pero más Significativos. claves. Ajá, o sea, como a lo mejor Más son, notables. ajá, son más notables o definidos más en hacia dónde vamos, ¿no? Ok. Pero definitivamente cualquier paso que das hacia Jesucristo sigue siendo un paso. Y a lo mejor cuando lo estamos viendo justamente ese paso, pues no vemos el cambio, pero cuando miramos hacia atrás decimos, realmente sí estoy progresando o estoy mejorando en ese aspecto de mi vida. Sí, aquí sí, de nuevo, solo no es memorable. Yo creo que a veces hubo un momento en el que yo quería que como los estudios fueran como, wow, hoy aprendí esto y etcétera. Pero me di cuenta que muchas veces olvidaba. O sea, Predicad mi Evangelio dice que debe de ser como que un buen estudio como te aporta cosas para tu día o que lo recuerdas durante el día. Y yo a veces me frustraba porque pues no pasaba, ¿no? Creo que fue bueno cambiar como el enfoque y decir, no tengo que acordarme a la semana siguiente y para que fuera un buen estudio. Creo que muchos de los grandes aprendizajes que he tenido de repente se ocultan en partes de mi memoria que no los tengo muy presentes. Pero lo bueno o lo padre de lo que sucede a nivel espiritual, recordemos que el espíritu tiene como esta facultad de traer a nuestra memoria cosas, ¿no? Entonces, pues sí, si tú recordaras todo, pues entonces ya no lo necesitas. Claro. Entonces, parte del proceso, es parte del por qué no recuerdas siempre todo. Y está bien. Está bien el que te olvides qué estudiaste ayer o qué fue la lección más importante de la semana pasada. O si alguien te pregunta cuál es o sea, porque debemos de tener esas experiencias, pero también debemos de tener cuidado si tal vez acabamos solo pensando en, porque ahorita no puedo recordar algo significativo, significa que mis estudios no valen, ¿no? O que no significa nada. Es como, no significa eso, es simplemente que somos humanos con una memoria que no es perfecta. No somos un disco duro. Definitivamente. Y por eso necesitamos también la parte del espíritu de ahí, traer cosas a tu memoria. Sí. Si no, pues ¿para qué? O sea, de nuevo, como decíamos la vez pasada, el plan A o el plan B. Y es como, no es el plan B, que el espíritu te ayude por si tú no te acuerdas. El plan A es que tu memoria imperfecta no va a recordar todo el tiempo. Y por eso el espíritu, el plan A, va a estar ahí para ayudarte. Exacto. Ahorita no sé, me vino, ahora como lo estamos analizando a la mente, a lo mejor el ejemplo de comer. Porque no todos los días comemos como nuestra comida favorita o lo que más nos gusta o nos deleitamos tanto en eso, pero todos los días comemos, ¿no? Sí. O sea, si no comemos, hasta sentimos que nos hace falta alimento, cualquiera que fuera, ¿no? Entonces, no es como de, hoy no me gustó mi comida, me hubiera gustado haber comido otra cosa, o sea, siempre hay sentimientos así, o también incluso hasta solamente comes y ya, ¿no? O sea, porque es una necesidad. Pero definitivamente creo que eso hace todavía más especial cuando tienes la oportunidad de tener un estudio más, no sé, como que sientes que de ideal. Verdad, el estudio ideal, que sientes que te llenó, que sientes que hubo un cambio, un proceso grande, cualquier cosa, pero definitivamente todo lo demás que pudo haber pasado antes de ese estudio, como que siento que reforzó o ayudó muchísimo a que ese estudio fuera especial. Entonces, creo que también eso podría ser. Sí, al final no tocas esa pieza de piano genial sin haber tropezado muchas veces en el piano antes. Entonces, exacto. Sí. Tal vez cada ensayo no sea como de hoy me volví el gran pianista, pero es la constancia en los ensayos lo que lo hace. En el párrafo 26 habla de el programa Ven Sígueme, es igual un exmisionero. El programa Ven Sígueme me ha acercado más al nivel de estudio de las escrituras que tenía en la misión. Y he podido pasar de una mentalidad de estudio de las escrituras por compromiso a sesiones realmente enriquecedoras de llegar a conocer a Dios. Entonces, creo que también es una manera en la que podemos ver el estudio personal, no solo como de, toca leer, sino más bien vamos a tener una sesión de 15 minutos para acercarnos más a Dios. O vamos a tener una sesión revelatoria como una vez que vino Pepe, nos compartía Pepe Valle vino. Sí. ¿Sí lo viste? Y yo, ¿viste el video? Bueno, una vez vino Pepe y justamente me compartió esa idea de sesiones revelatorias, ¿no? Que ver que las reuniones dominicales, las capacitaciones sean sesiones revelatorias, ¿no? Entonces creo que nuestro estudio también debe serlo y eso me gustó. Sí, a mí también. A mí me gusta el 28. La verdad lo había pasado un poquito por alto, pero creo que lo que me gustaría resaltar es que primero habla acerca de que un niño comenta lo siguiente, ¿no?
De hecho, el niño tiene 7 años. Y entonces, por lo mismo, dice, me voy a bautizar pronto y ven, sígueme, me está preparando. Mi familia y yo hablamos sobre el bautismo y ahora no me siento nervioso por ser bautizado. Ven, sígueme, ayuda al Espíritu Santo a entrar en mi corazón y siento calidez cuando leo las escrituras. Ujú. Y no sé, al principio cuando, cuando lo leí, no sé, recordé muchas veces cuando estamos en los domingos, en el domingo de testimonios y luego sube el niño y atrás los papás diciéndole Ujú. como di esto y di Ujú. aquello, ¿no? Pero realmente siento que nos ayuda este ejemplo como a entender que el ven, sígueme, como habíamos dicho, pues es para todos, no es como de que a partir de esta edad ya empieza a hacer este efecto, ¿no? O en estas circunstancias es cuando lo puedes aprovechar mejor. En realidad, el ven, sígueme le está ayudando a un niño de 7 años con el desafío que él tenía de tener nervios para su bautismo y es algo que yo digo, o sea, si a un niño le ayuda a esto, ¿a quién no le va a ayudar en cualquier situación de su vida? Ujú. Súper, el 29, solamente es una persona que justamente habla de cómo cambió mucho su vida y solo me gusta, me parece muy bonito como lo dice que es igual madre de varios hijos, no sé si sea joven, pero es madre de una familia. Al estudiar la palabra de Dios, Él ha ayudado a nuestra familia a pasar de la preocupación al poder, de la prueba y del desafío a la liberación, de la contención y la crítica al amor y la paz, y de la influencia del adversario a la influencia de Dios. Entonces, justamente es como el cambio que puede darnos Ven, sígueme en nuestra vida y que debemos evaluar. La idea de este discurso, siento yo, de parte del presidente era: vamos a evaluar cómo ha ido Ven, sígueme, y quiero que vean cómo le ha ido a algunas personas y vean si ha sido su experiencia, y si no, mira, estamos cerrando iba a decir cuatrimestre, pero no. Estamos cerrando este primer como vuelta a los libros de Ven, sígueme, este primer como ciclo de Ven, sígueme. Tienes 6 meses, bueno, en este tiempo todavía de abril, tienes varios meses para corregir el curso y permitirte este año ver la influencia que Ven, sígueme puede tener en tu vida, ¿no? Me encanta eso. Y creo que subrayaste lo mismo que yo en el 30. A ver. Pues ya terminando con las experiencias de las personas, dice: estos y muchos otros fieles seguidores de Jesucristo han colocado simbólicamente la sangre del Cordero de Dios en la entrada de sus hogares. Es igual lo que veníamos diciendo, ¿no? De cómo cuando al hacer caso al profeta, como que es la protección, ¿no? Ujú. Que estamos utilizando en estos últimos tiempos. Están demostrando su compromiso interior al seguir al Salvador y su fe precede al milagro. Es lo que subrayé. No sé si tú quieras No, era agregar justo algo. lo que viene después que yo subrayé. Bueno, entonces no subrayamos lo mismo. No, pues solamente menciona que al final la fe siempre, pues en este caso, no, la fe precede al milagro. Es el milagro en el que una persona tiene una experiencia con las escrituras y esa experiencia es bendecida por la influencia del Espíritu Santo. Al final volvemos al punto donde decimos, bueno, si queremos profundizar nuestra conversión, viene por el Espíritu, y una de las mejores maneras de invitarlo es a través de las escrituras, es de dedicarle tiempo y de buscar algo en las escrituras, y Ven, sígueme nos ayuda a justamente ese proceso. Si no tienes más, creo que te toca acabar con tu semilla, porque yo acabé la vez pasada antes. Está bien. Solo antes de terminar con mi semilla, me gustaría como igual compartir mi experiencia, creo que con el Ven, sígueme. Ok. Porque te digo, o sea, yo cuando comencé pues fue en la misión, pero definitivamente yo creo que, y sí, o sea, he tenido periodos en los que siento que estoy cumpliendo más, cumpliendo menos con esa parte que yo me sentía como comprometida a hacerlo, pero me gustó uno de los comentarios que decía que no solamente es como de, chin, no leí las escrituras, ¿no? Sino como realmente esa relación, ¿no? Con Dios y con Jesucristo, con el Espíritu Santo, que nos ayuda a enfrentar los desafíos que estamos como viviendo. Entonces, últimamente recuerdo 2 experiencias, una positiva y otra no tan positiva. Ujú. En cuanto a la no tan positiva, recuerdo que recientemente tuve una experiencia en la que en la que sentí dolor, en la que sentí sufrimiento, en la que sentí que a lo mejor las cosas no estaban tan bien en mi vida. Ujú. Y por así decirlo, la experiencia fue como durante la semana y yo escogí leer Ven, sígueme justamente un día antes de la clase. De la clase, ok. Ajá, o sea, como justamente cuando yo estaba tratando yo de pasar por esa experiencia, justamente cuando yo estaba, sí, pasándola ya estaba más en la salida que en otro punto, justamente vi que el tema de la clase iba como súper de la mano, así directamente con el tema que yo estaba enfrentando.
Y entonces, o sea, obviamente pues que me ayudó a la última etapa del problema, ¿no? De la situación. Pero desde ese momento, como que últimamente han pasado muchas veces en mi mente el decir, como si hubieras estudiado el Ven Sígueme desde el inicio de la semana, como cuánto sufrimiento te hubieras ahorrado. Ya. Hubieras tomado mejores decisiones, tanto, o igual, ¿no? Pon tú que hubieras tomado la misma decisión, pero hubieras sabido canalizarla de una mejor forma. O sea, como que muchas cosas pasaron en mi mente de lo inspirado que está esta herramienta para que todos lo utilicemos. O sea, y te digo, o sea, a lo mejor en esta situación pasó casualmente de que el tema era precisamente con el que yo estaba viviendo, pero también está la otra forma de vivirlo, ¿no? Que el hecho de solamente leerlo te va a ayudar a sobrevivir o sobrepasar, sobrellevar cualquier otra situación que estés viviendo por el simple hecho de tener fe en que Dios te va a ayudar con la guía del Espíritu, ¿no? Entonces, definitivamente esa experiencia como que me ha ayudado mucho a tener como más continuidad en los estudios del Ven Sígueme, que no solamente que sea como de, sí, para que vean el domingo que sí leí la clase y que sí puedo comentar al respecto, porque yo estoy enterada de lo que hizo Samuel y que David y que Goliat. O sea, en realidad es algo más profundo que solamente, como dice el discurso, una revisión de domingos de a ver qué pasó, ¿no? Y la experiencia positiva que siento que estamos implementando como en la organización de mujeres jóvenes es que también les preguntamos, o sea, si ustedes tienen desafíos con leer las escrituras y el Ven Sígueme en particular, ¿qué podemos hacer para ayudarles, ¿no? Y entonces hemos tenido igual como a lo mejor un mes de un tiempo para acá en el que les dijimos, bueno, a lo mejor en la mutual podemos darles unos 5, 7 minutos en los que podamos hablar del Ven Sígueme y recordarles por qué es importante leerlo. Y entonces yo me he sentido mucho más comprometida todavía a leerlo porque digo, además de leerlo para mí, todavía tengo que animar a los demás a que tengan el interés de hacerlo, ¿no? Entonces, las jovencitas como que sí he sentido un cambio, no solamente en que lo han leído, sino que también incluso en sus participaciones, ¿no? En cómo ellas, están desarrollando más fe y su relación con Dios. Entonces, definitivamente, como dice también el discurso pasado, creo que hablamos, a lo mejor no sabes lo bien que funciona hasta que estás tratando de que funcione con alguien más, ¿no? Y entonces, ya me acordé. Sí. Es que me quedé. ¿Cuál discurso? Entonces, creo que esa fue como mi experiencia, tanto positiva como negativa, del Ven Sígueme. Y creo que con la semilla con la que me iría es en el punto en el que habla acerca de qué me está enseñando el Espíritu Santo, porque definitivamente creo que si lo hacemos, como dicen también en el primer punto, por la razón correcta, que es la conversión, y no por alguna otra razón, definitivamente el estudio de las Escrituras y del Ven Sígueme tiene un fundamento más, Claro. Sí. Direccionado. Iba a decir también profundo, pero pero sí también claro y perfeccionado. Y también pues como que no es algo que se te olvide, porque es algo como que vas disfrutando, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas, como dijiste, y también al final del discurso, cuando vas olvidando cosas, también el Espíritu Santo te ayuda a recordarlas, ¿no? A través de tus acciones, que es la fe. Entonces, creo que eso es lo que me gustó del discurso. Súper. Pues está bien. ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Bueno, si Bruno lo escuchó, lo va a editar. Estaba viendo qué tanto podía rugir mi estómago. Entonces me quedé esperando y dije, wow. Bueno, eso lo va a editar, Bruno, gracias. Porque justo empezó cuando acabaste de hablar, así que se puede editar. ¿Está bien? Vamos a dejar que pase y después continuamos. Okay. Súper, gracias, Dian. Pues mi semilla, o lo que yo me gustaría quedarme, me gustó mucho este aprendizaje o esta reflexión que tuve sobre hablamos de Cristo, ¿no? Nefi no solo decía que los líderes enseñamos, no, es hablamos nosotros la comunidad, nosotros el barrio, nosotros la clase, nosotros la familia, ¿no? Nosotros el matrimonio, platicamos sobre Cristo, y creo que eso es algo que me gustó mucho y con lo que me quiero llevar, hablamos de Cristo. Perfecto. Y el Ven Sígueme nos ayuda a eso. Pues muchas gracias, Braulio, por tu semilla. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Y esperamos que nos escriban sus semillas en los comentarios. Estamos muy ansiosos de leerlas
de compartirlas también en las próximas transmisiones. Y nos vemos en la siguiente. Bye. Tú tienes que saber cuál es la manera en la que el espíritu se comunica mejor contigo y en la que tú te sientes más cerca de él. No es igual para todos. Tienes que saber para ti cuál es. Y entonces él nos decía, quiero que tomen tiempo de pensar cuál es su manera. Pueden ser las escrituras, pueden ser las reuniones sacramentales, tal vez es un bautismo, tal vez es una clase, tal vez son los signos, tal vez es salir a caminar.